Bueno, bienvenidos y bienvenidas a todos y todas a este tercer encuentro del ciclo de formación y capacitación desde el Instituto Nodal. Eh, Vamos a recordar un poco la metodología, preguntas, las vamos a ir colocando en el chat para que no se interrumpa el desarrollo y al final de la presentación podamos hacer el intercambio entre los y las participantes. Hoy nos acompaña Alicia Lodeserto, que es profesora y licenciada en Historia de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Río Cuarto, es magíster en estudios latinoamericanos con orientación a la integración regional por la misma universidad y se desempeña como profesora asociada de la Cátedra de Historia del Mundo Actual de la carrera y el Departamento de Historia de dicha facultad y dicha universidad. Además, coordina el área de estudios sociocultural del Instituto de Sustentabilidad de Sistemas Productivos y el grupo de estudios bolivianista de la Universidad Nacional de Río Cuarto. E integra el grupo de estudios de integración y cooperación regional en América Latina. Bueno, un poco la presentación de Alicia Lo Deserto, quien además ha sido docente mía en mi carrera de historiadora. Así que bueno, para Nodal y para nosotros desde el equipo de Nodal, agradecer y bueno, esperemos que sea como han sido los encuentros anteriores, eh, un encuentro donde aprendamos y podamos debatir y comprender y adquirir herramientas para combatir estos fascismos y estos neofascismos. Así que bueno, si te parece, Alicia, ya te doy la palabra. Bueno, muchísimas gracias, Estefan. Muchísimas gracias a los organizadores de este curso por tan gentil invitación. Para mí va a ser un verdadero gusto, hasta un honor, un placer compartir con ustedes este espacio de formación sobre un tópico, evidentemente, que requiere estudios actualizados, una vigilancia quizás mejor una vigilia intelectual permanente, una atención constante para que no ocurran atrocidades en este mundo como en alguna época ocurrió. Eh, por eso el tema que vamos a desarrollar en este encuentro es tal como lo ven en la pantalla, el de los orígenes del fascismo y su lectura o relectura actual. Y eh, podríamos decir que se trata de un tema complejo y fundamental. Complejo porque en el mismo sintagma, fíjense, se combina pasado y presente en los estudios del fascismo. Es decir, aquellos que estudiaron este fenómeno en sus orígenes, en la primera mitad del siglo XX, y aquellos quienes avisoran sobre su posible vigencia actual. Entonces, la articulación y la combinación de los dos tiempos hace una complejidad temática que voy a tratar de simplificar o hacerlo con claridad, hacer una exposición con claridad. Pero es fundamental el tema, aún complejo, no hay que soslayarlo, creo. Eh, Me parece fundamental porque estudiar el fascismo clásico, el de la primera mitad del siglo XX, quizás para comprender sus transformaciones o sus mutaciones, nos va a ayudar indudablemente a advertir riesgos mm, que pueden ocurrir en los casos de crisis democráticas actuales, para decirlo de alguna manera.
En la pantalla lo que están viendo es una pintura de Fortunato Dapero, que fue un artista italiano, miembro de la vanguardia futurista, que según los especialistas, la vanguardia futurista representó en todas sus obras al fascismo. Y justamente Dapero en esta obra representa y muestra su visión del fascismo. Por eso la colocamos allí en el principio. Eh, a ver si pasa. Muy bien. La idea que va a conducir mi exposición sostiene que el fascismo se trata de un régimen burgués en momentos de crisis orgánica del capitalismo, estoy siguiendo a Gramsci por las dudas, que viene a suspender este régimen los atributos democráticos para un ejercicio del poder mediante una combinación de coerción y consenso. En sentido estricto del término, tendríamos que decir que proviene del latín facies y que significa haz de vara. En algunas traducciones es un haz de vara que rodea a un hacha con el filo hacia afuera. Este era un símbolo de la Roma antigua que representaba el poder del magistrado y fue adoptado por los Facci de Combattimento, el movimiento fundado por Mussolini en 1919, para hacer referencia a la unidad de todos los italianos por la grandeza de la nación. De esta manera, el término originariamente designó un fenómeno muy concreto, ubicado en la Italia de la primera posguerra, con características bien específicas y una evolución propia. Pero rápidamente el término fascismo se expandió como categoría más amplia, como categoría de análisis más amplia, y fue utilizada para describir otros movimientos políticos, especialmente en Europa, eh, otros movimientos políticos diríamos hoy, de extrema derecha autoritaria, como por ejemplo fue la Alemania nazi, el franquismo en España o el salazarismo en Portugal, que eran regímenes que compartían algunos rasgos del fascismo italiano, aunque también sus diferencias. Entonces habría un fascismo concreto, el propio italiano, y fascismos en plural, podríamos decir. En la teoría política y en la historiografía, aún hoy se discute si existe un solo fascismo, el de la Italia de la entreguerras, o fascismos diversos que conjugarían una familia de ideologías con puntos en común y con particularidades nacionales. Eh, en un estudio largo sobre los orígenes del totalitarismo, Hannah Arendt los englobó bajo otra categoría que fue la de totalitarismo. Y allí colocó al fascismo, al nazismo y también el estalinismo de la Unión Soviética. Em, y a esto, por eso la complejidad del término, recientemente le estamos sumando la discusión sobre el resurgimiento del fascismo y, bueno, la posibilidad de extrapolar la categoría utilizada para un espacio temporal del pasado como para explicar el presente. Y acá también habría una complejidad que considerar, porque una categoría eh, utilizada para explicar fenómenos del pasado a veces no funcionan del mismo modo en momentos presentes. Entonces hay que tener cierta delicadeza, cierto cuidado en el uso y en el manejo de la categoría. Con estas ideas en mente,
Mi exposición seguirá el siguiente recorrido temático, podríamos decir. En principio voy a analizar el contexto de origen del fascismo, luego voy a describir los casos paradigmáticos. Es insoslayable hablar de la Italia de Mussolini, la Italia fascista, cuando hablamos de los fascismos clásicos e históricos, y de la Alemania nazi. Y con esta descripción quisiera obtener algunas características comunes como para luego abordar las interpretaciones que los autores de la entreguerra hicieron del fascismo. Y finalmente voy a presentar algunas lecturas contemporáneas que nos acercan a la discusión sobre su vigencia actual. Muy bien. Eh, Voy a armar el contexto histórico en el que podemos inscribir al fascismo clásico. Eh, y yo siempre digo que para acercarse a la comprensión del mundo posterior a 1914, es decir, el mundo posterior a la Primera Guerra Mundial o el mundo de las dos guerras mundiales, el mundo de los fascismos, la concentración de poderes, las dictaduras, los eh, centros de detención masivos y muerte masiva. Yo siempre digo que para explicar esa posguerra es bueno volver a leer a Lenin, aunque parezca a destiempo, pero yo creo que es bueno volver a leer a Lenin en Imperialismo, fase superior del capitalismo. Allí Lenin explica de manera muy lúcida la crisis del capitalismo como una fase de declive histórico del modo de producción, porque sus características fundamentales se han convertido en sus contrarios. Y por ejemplo, dice Lenin, de la libre competencia se ha pasado, esto lo escribe en 1916, de la libre competencia se ha pasado al dominio de los monopolios, del capital productivo al capital financiero, de la exportación de mercancías a la exportación de capitales, del reparto territorial entre países al reparto del mercado mundial entre empresas monopólicas. Y estas transformaciones de la fase imperialista del capitalismo haría, dice Lenin, inevitable la guerra y haría evidente el carácter reaccionario de la burguesía adquirido después de la Comuna de París, podríamos pensar. Es decir, que el primer marco que hay que tomar en cuenta para comprender el fascismo de la entreguerras es el de la fase imperialista del capitalismo como una fase de declive de ese modo o de este modo de producción. Eh, en concreto, las consecuencias de la Primera Guerra Mundial, que a mi modo de ver está llevada, como dice Lenin, eh, por el marco imperialista en el que se encuentra el mundo, y que por su cierre no resuelve el reparto del mercado mundial. Yo creo que las consecuencias de la guerra introducen aún más contradicciones a las ya existentes y a las que por supuesto son inherentes al sistema capitalista. Y en vistas a explicar el fascismo clásico, habría que por lo menos tomar en cuenta eh, tres, tres fuertes efectos, tres fuertes consecuencias de la Primera Guerra Mundial. El primero que hay que tomar en cuenta es la revolución social y la revolución socialista. El mismo Lenin decía, la guerra fue partera de revoluciones. Y contar que en principio fue el éxito de la revolución bolchevique en Rusia en octubre de 1917, pero que después se fue ampliando y multiplicando a la revolución espartaquista en Alemania, por ejemplo, en el 18-19,
la revolución húngara en 1919, la ocupación de fábricas y de formación de soviet en Turín, en Italia, el llamado Bienio Rojo, es decir, los 2 años posteriores a la Primera Guerra Mundial, donde se multiplican la ebullición de la revolución social, que en prácticamente todos los casos será fuertemente reprimida. La segunda consecuencia que hay que tener en cuenta es la de la crisis del liberalismo en el marco de la guerra, y por dos razones justamente. Una, por la, podríamos decir, intensidad y extensión de la guerra moderna. La Primera Guerra Mundial fue una guerra moderna que duró mucho más tiempo del que los estadistas previeron. Fue una guerra larga de 4 años y bastante cruenta porque es la guerra moderna con la lucha cuerpo a cuerpo aún vigente. Y en el marco de una guerra como esa, todos los gobiernos eh, que intervenían en la conflagración debieron poner en práctica políticas de intervención y de regulación en materia económica y social, como por ejemplo las políticas de racionamiento, que fueron muy comunes, el control de la mano de obra, necesario porque la población masculina está en el frente, justamente el reclutamiento de soldados o la colocación de impuestos especiales para sostener el esfuerzo de la guerra. Es decir, los estados debieron abandonar sus decimonónicas políticas liberales y pasar a políticas de regulación y de intervención, de la cual no les resultará posible o fácil volver luego de la guerra. Y la segunda razón de este efecto es porque podríamos decir que el modelo liberal decimonónico, el del siglo XIX, aquel basado en el sufragio limitado en los casos que existía, porque esta todavía era una Europa que tenía monarquías hasta absolutas, el caso de la misma Rusia, aquel liberalismo decimonónico de la división de poderes, del libre mercado, esa- ese régimen o ese modelo, eh, después de la guerra, se mostró incapaz de gestionar la miseria social generada por la guerra, se mostró incapaz de gestionar la revolución social y, por supuesto, también la radicalización de las masas populares y clases medias, muy empobrecidas por la guerra. En países como Italia o como Alemania, los gobiernos de corte liberal, podríamos decir, la República de Weimar en Alemania, por ejemplo, se mostraban o aparecían débiles, quizás ineficientes, a veces alejados de las demandas sociales. En Italia, el primer ministro Orlando fue, fíjense, la inestabilidad política del momento, fue reemplazado después de la guerra después de los acuerdos de paz, fue reemplazado por Nitti, en medio del descontento social por la llamada victoria mutilada o la humillación italiana, pues no había conseguido los territorios irredentos. Y en Alemania, la República de Weimar, después de la monarquía, tuvo un devenir, podríamos decir, siempre inestable, muy fluctuante, muchas veces tensionadas por los sectores más conservadores que reprochaban, le reclamaban a la República de Weimar la firma del Tratado de Versalles, que fue eh, un gran peso para los alemanes y humillante. Y a ello habría que sumarle, creo que en la misma línea, habría que sumarle el desarrollo de un nacionalismo extremo, fundado justamente en el resentimiento creado por los tratados de paz o tal vez en narrativas de la traición interna. En Alemania se difundió mucho la idea de la puñalada por la espalda por la huelga de los marinos
en medio de la guerra, que llevó a Alemania a tener que gestionar la paz, e incluso un nacionalismo extremo que terminó vinculándose a nociones de mm, racismo científicos o racismo este, o ideologías racistas extremas. Y lo dejé para el final para poder explayarme un poquito. Creo que en el núcleo histórico del fascismo hay que señalar el nuevo protagonismo de las masas. Aunque no lo hayamos estudiado demasiado, esta ya es una sociedad de masas, son masas populares y sectores medios muy empobrecidos. A veces solemos ver mejor la sociedad de masas por el consumo de masas, pero olvidamos que para la entreguerras ya había una tendencia a la formación de la sociedad de masas. Y el movimiento de masas fue un fenómeno típico de la entreguerras, un fenómeno muy estudiado por Hannah Arendt, que se abandonó, sus estudios se abandonaron en la década del 70, pero se han retomado casi en la actualidad. Ella en Los orígenes del totalitarismo le dedica un gran volumen al estudio de los movimientos de masa, porque considera que son el terreno social necesario en el que nacen los totalitarismos. Sostiene que el totalitarismo, y el fascismo es uno de ellos, está entre ellos, surge justamente en sociedades atomizadas y desestructuradas, donde se han disuelto todos los lazos sociales tradicionales, donde el individuo aparece desarraigado, que solo encuentra raíz quizás en el movimiento de masas, que termina convirtiéndose en su causa absoluta. Individuos desarraigados o sociedades atomizadas que son capaces de aceptar el liderazgo carismático, pero al mismo tiempo autoritario. Son capaces de aceptar autoritarismos. Es justamente la atomización, el desarraigo y la anomia social lo que estaría en el nudo de la aparición y el surgimiento del fascismo. Y si fuese así, tendríamos que pensar que se trata de un fenómeno entonces de sociedades desilusionadas, de sociedades desconfiadas de las instituciones en épocas de crisis estructural. Voy a ingresar un poquito, voy a desarrollar un poquito en la descripción de los casos, aunque no me voy a detener demasiado, porque supongo que es conocido por todos. Los dos casos paradigmáticos son el fascismo en Italia y la Alemania nazi. Es insoslayable poner algunos datos, pero hago algunas anotaciones quizás estratégicas, lo hago un poco en clave comparativa para que nos permita obtener luego algunas características comunes y llegar a algunas interpretaciones sobre el fenómeno. Eh, el de Italia es el caso más temprano. Mussolini ya llega al poder en 1922, lo hace convocado por el rey Víctor Manuel II, lo llama para que organice justamente un gobierno de derecha. Llega después de que el partido fundado por él, el Partido Nacional Fascista, triunfara en las elecciones parlamentarias en 1921 y después de haber dado muestras de fuerza política en la famosa Marcha sobre Roma en 1922. En su base lleva, en su base social, lleva la alianza o el acuerdo entre la burguesía italiana, la vieja oligarquía italiana, los estratos medios y sectores empobrecidos del movimiento de masas.
Esto en un contexto de profunda crisis económica para Italia, sus fábricas estaban fundidas y su agricultura otro tanto, una fuerte crisis económica y una fuerte debilidad de las instituciones de la monarquía constitucional parlamentaria de esa época. Y desde que asciende al poder, eh, la política y el régimen del fascismo musoliniano evoluciona, podríamos decir, hacia la dictadura totalitaria o la dictadura fascista. Primero lo hace fundando el Gran Consejo Fascista, un órgano paralelo al del Parlamento, pero después llega a fusionarlo con el partido. En 1922 crea el Gran Consejo Fascista como órgano paralelo al Parlamento y en 1928 lo transforma en el órgano supremo del Estado, en donde a la cabeza estará el duce. En 1938, vísperas de la Segunda Guerra Mundial, la Cámara de Diputados quedará sustituida por la Cámara de los Fachos. Lo mismo son estas las denominadas leyes Rocco. Lo mismo con la milicia fascista, creada en 1923, que luego se convertirá en un verdadero ejército del partido que se ocupa de la defensa del Estado. Las leyes Rocco de 1926 crean una policía política y proceden al cierre de todos excepto uno, de todos los periódicos. En esa época y bajo esas leyes hubo unos 300.000 italianos exiliados y otro tanto encarcelados. Entre ellos podríamos recordar a Gramsci. El proceso se completa con la Carta del Lavoro de 1927, que en última instancia establece el Estado corporativo en Italia, reemplazando los sindicatos por corporaciones, cuestión que no es lo mismo, sindicato no es lo mismo que una corporación, el sindicato es independiente del Estado, mientras que la corporación, en la corporación está el Estado eh, manipulando la negociación entre capital y trabajo. Y en 1938, con la conversión, avanza un poco más, con la conversión del Ministerio de Prensa y Propaganda en Ministerio de Cultura Popular, perdón, con la potestad para la censura y el adoctrinamiento. Con esto, diría yo, concreta los pilares ideológicos del fascismo italiano, mostrando una relación, una articulación entre coerción estatal y consenso superestructural. En la política económica, como para poner una pequeña pincelada nada más, eh, podríamos anotar que se trató de una economía regulada con participación del Estado en las acciones de las empresas estratégicas, programas de obra pública al estilo del New Deal, y medidas proteccionistas que se acoplan a los intereses de la burguesía italiana. Pasando al caso de la Alemania nazi, eh, aquí es un poco más tardío, Hitler llega a la Cancillería de la República de Weimar en esta época ya del mariscal Hindenburg, en enero de 1933. Y llega después de un gran triunfo electoral y con el voto de las clases medias en la legislatura, que lo ponen como primera mayoría, eh, lo hace o llega también en un contexto de inestabilidad política, en un contexto de crisis económica, en esta oportunidad o esta vez, fíjense, es 1933,
está enmarcada en el contexto más general de la crisis del 30 y para esa época los planes de Estados Unidos que Estados Unidos venía otorgándole, o préstamos que Estados Unidos venía otorgándole a Alemania, en este caso fue el Plan Young, eh, con una sociedad sobre la que avanza el desempleo y gran descontento social con, diríamos, contornos revolucionarios. Además, llega con el apoyo del ejército, los terratenientes conservadores alemanes, la burguesía industrial alemana y como observa Arendt en el entorno estaría el movimiento de masas. Lo que me parece, quizás es una cuestión para conversar, lo que me parece demostraría que para aquella época a la clase obrera se la derrota con conciliación interburguesa. Em, el proceso en Alemania es un poco más, bastante más rápido, el proceso a la institucionalización de la dictadura nazi es bastante más rápida que en Italia. En prácticamente un año ya estaba institucionalizada la dictadura nazi, estaban disueltos todos los mecanismos y los pilares institucionales del republicanismo de Weimar. La dictadura nazi se constituye, diría, en una serie de pasos que algunos autores sostienen estuvieron planificados y otros los ven azarosos. Algunos autores dicen fueron coordinados y otros dicen fueron azarosos. Me parece que los estadistas en general tienden a concatenar y a planificar sus actos. Y el primero de esos actos es la eliminación, expulsión y represión de la oposición política en la Alemania nazi, especialmente el Partido Comunista y el Partido Socialdemócrata. Eh, Se trata de una acción persecutoria que comienza apenas Hitler asume la Cancillería y va por distintas vías. Una por la depuración de la policía, los viejos oficiales de socialdemócratas de Weimar, que son reemplazados por oficiales leales a las SA y a las SS. em, y culmina con el incendio muy conocido del Parlamento, el Reichstag, el 23 de febrero del 33, una semana antes de elecciones parlamentarias. Hoy sabemos que fue un incendio que estuvo preparado por el mismo Göring, el mismo presidente ministro del Interior del régimen, que él mismo elaboró la tesis de que se trataba de un acto llevado a cabo por el Partido Comunista, dando motivos para proscribir al Partido Comunista en las elecciones. El Partido Comunista no participó de las elecciones de marzo de 1933. Siguió por la promulgación de la Ley de Defensa del Pueblo y del Estado, que se basaba en el artículo 48 de la Constitución de Weimar, que daba lugar a la posibilidad de plenos poderes o estado de excepción o estado de sitio. Y con recurso del artículo 48 estableció el estado de sitio con limitación de las libertades individuales, limitación a la libertad de expresión y asociación, limitaciones a las soberanías de las provincias. Y con esto la Constitución de Weimar quedaría en la práctica abrogada. Luego, en marzo del 33, sigue con la ley de plenos poderes, fíjense, eh, que le confiere al gobierno la potestad legislativa no solo de promulgar leyes, sino también de reformar la Constitución. Allí podríamos decir ya es una Alemania totalitaria, con carácter totalizante, de gobierno totalizante. Se completa con la ley contra la formación de partidos, que establece el régimen de partido único,
La eliminación de los sindicatos, que en principio son reemplazados por agentes fiduciarios del trabajo, pero después por lo que será el Frente del Trabajo, que le daba de alguna manera una relación corporativa a la relación capital-trabajo. Y el último evento en la cadena de acciones hacia la dictadura, después de la muerte de Hindenburg, Hitler asume la doble función de presidente y canciller. Es decir, se ha convertido en el Führer concentrando todos los poderes. De la descripción podríamos obtener algunas características quizás comunes. Eh, la primera diría es la conciliación interburguesa. Conciliación, alianza que además arrastra al movimiento de masas según lo ha entendido Arendt. Una segunda vinculada al contexto de origen, en ambos casos se destaca la crisis del capitalismo, la crisis del liberalismo y la crisis social con tintes revolucionarios, en una época en donde la Revolución de Octubre, la Revolución rusa, seguía siendo un ejemplo, un paradigma. Tercero, podríamos decir la ilusión del líder mesiánico, la exaltación ilusoria del líder mesiánico, presentado como el salvador de la patria, de la nación, pero que encubre y justifica la concentración de poderes y la fusión Estado, partido y líder. También el nacionalismo bien exacerbado, la exaltación de la nación, cuestión que se ve mucho mejor en la Italia fascista, mientras que la idea de superioridad racial la vamos a encontrar con mayor claridad en el nazismo alemán. Por supuesto, el uso sistemático de la violencia política, la violencia física, la institucionalización de milicias paramilitares como las camisas negras en Italia o las SA o las SS en Alemania, y justamente la exaltación como regeneradora de la grandeza de la nación y de la sociedad. Y al mismo tiempo, el control ideológico mediante un consenso, diríamos, superestructural con el uso de la propaganda, la cultura, la educación y el arte. Un ejemplo podría ser la imagen que veíamos al principio del futurismo. De, de así que podríamos apelar a algunas lecturas clásicas para entender el fascismo clásico. Y he anotado allí en la pantalla dos autores que lo estudiaron y lo analizaron profundamente desde distintos enfoques políticos y teóricos, lo estudiaron profundamente en el momento en el que ocurría. Fueron observadores de su tiempo, tanto Gramsci, Antonio Gramsci, como en Italia, como Carl Schmitt en Alemania. Eh, Sus obras evidentemente pueden ser consideradas como fuentes históricas, porque ambos observaron el fenómeno del fascismo. En el caso de Gramsci, estoy segura que lo conocen y leyeron, por eso no me voy a detener en sus escritos, sino que voy a hacer la presentación general de su pensamiento y la aplicación al fascismo. Eh, pero para el caso de Gramsci, eh, toda la filosofía de Gramsci podríamos decir que es una respuesta a una enorme interrogante que casi lo obsesionaba a Gramsci. Él se preguntaba constantemente cómo se ejerce el poder. Y Gramsci piensa que en las sociedades modernas no existe violencia pura ni consenso puro.
el poder se ejerce en sociedades modernas, capitalistas, en una combinación de violencia y consenso. Violencia frente a los enemigos y consenso frente a los aliados. Desde esta base, Gramsci articula una serie de conceptos que seguramente son conocidos por ustedes, como por ejemplo el concepto de poder, de bloque histórico, el de hegemonía, el de clases subalternas, el de crisis orgánica. Yo voy a tomar tres de esos conceptos simplemente para hacer la aplicación. Quizás Gramsci haya sido un gran precursor de Foucault, porque para Gramsci el poder no es una cosa, no es una materia, sino de que se trata de relaciones de fuerza entre las clases. De ahí su concepto de hegemonía. Para definir hegemonía, Gramsci apela y sigue a Lenin, que decía que hegemonía es un proceso de dirección política de una clase sobre otra, la dirección política que una clase hace sobre la otra. Una clase conduce a otra según sus intereses particulares. Gramsci a aquello de hegemonía en Lenin agrega que la hegemonía burguesa no es solamente política, sino que también se construye en la vida cotidiana, es también cultural y es también ideológica, porque a través de ello se interiorizan los valores de la clase dominante, creando de esta manera un sujeto bien domesticado. Y ahora vinculando los dos conceptos, el de poder y el de hegemonía, Gramsci sostiene que la dominación del capital sobre los trabajadores o sobre el trabajo se reproduce cotidianamente combinando la violencia de las instituciones del Estado, como la policía, el ejército, la cárcel, y el consenso que fabrican también las instituciones del Estado, como por ejemplo la escuela o por fuera del Estado la sociedad civil, como el periodismo, los periódicos. Y él decía, cuanto más débil es la dominación capitalista, más violencia necesitan los empresarios. En cambio, cuanto más sólida es la dominación, más democrática y pacífica puede ser la dirección o la conducción que la burguesía haga sobre las otras clases sociales. Le suma el concepto de crisis orgánica, momento en el que las clases dominantes pierden su hegemonía. En determinados momentos, cuando las relaciones de fuerza son favorables al trabajo o a las clases subalternas, las clases dominantes pierden su hegemonía. A esto Gramsci lo llama crisis orgánica, es decir, crisis de la clase dirigente, de la clase conductora. Y una crisis orgánica podría derivar en una situación revolucionaria si los trabajadores consiguen generalizar su punto de vista, o en una situación reaccionaria si las clases dominantes fortalecen su dominación. Esto es lo que ocurrió, según Gramsci, en el fascismo en Italia, entre 1919 quizás, o 1922 si quieren más precisión, y 1943. Un momento de crisis orgánica en el que las relaciones de fuerza se presentaban favorables al trabajo, pues venía desde la crisis del sistema en 1914, pero que rápidamente las clases dominantes pueden reacomodar, reorganizar su hegemonía y su dominación con un doble mecanismo entre violencia política que asegura la dictadura del Estado y el compromiso consensual con las clases medias que asegura el usufructo del trabajo o la subordinación de las clases subalternas. Ahora desde otro enfoque teórico y otro enfoque político, presten atención, puesto que Carl Schmitt eh, fue un destacado filósofo y un muy destacado jurista alemán, pero además fue miembro del Partido Nacional Socialista Alemán, es decir, nazi.
Eh, También Schmidt se preocupó por entender sobre el ejercicio efectivo del poder político. Más o menos la misma preocupación de Gramsci, pero su salida es distinta, su salida teórica es distinta. Yo he tomado solo dos de sus obras, porque no sería posible encuadrar todo su pensamiento. Eh, Voy a poner dos palabras sobre su obra La dictadura de 1921 y la teología política de 1922. En la primera, Smith estudia las formas de la dictadura desde la antigüedad romana hasta la modernidad. Y en ese transcurrir que él describe, diferencia entre dos tipos de dictadura. La dictadura comisarial, como llama él, que se da en situaciones excepcionales para restablecer el orden constitucional, es el dictador que actúa con poderes extraordinarios, pero en nombre de la Constitución y para restaurarla, y la dictadura soberana, que aparece cuando la situación de crisis es de tal envergadura que se considera necesario suspender el orden constitucional existente para crear uno nuevo. Y ese espacio, esa suspensión del orden constitucional hasta crear uno nuevo, Smith lo llama estado de excepción. En su otro libro, ven cómo estado de excepción es de alguna manera una forma de dictadura. En su otro libro, Teología Política, desarrolla esa noción, la noción de estado de excepción, y sostiene que el estado de excepción es el momento en el cual las normas jurídicas ordinarias se suspenden y el soberano asume poderes absolutos con el fin de garantizar la supervivencia del Estado. Es una excepción, pero adquiere poderes absolutos. Y esa excepción, esa suspensión de la norma ocurre en momentos de crisis. Otra vez, el contexto es la crisis capitalista, el contexto es una crisis de la institucionalidad liberal que vuelve a la excepción una regla, es decir, vuelve a la suspensión de la norma una regla, una ley. Eh, Tanto Gramsci como Smith anticipan buena parte de los debates actuales sobre autoritarismo, sobre autoridad, sobre legitimidad de las dictaduras, sobre crisis constitucional, sobre crisis democráticas. Ambos, tanto Gramsci como Smith, inspiraron a teóricos contemporáneos como Hannah Arendt o como Benjamin, que también utiliza el concepto, en su crítica, también utiliza el concepto de estado de excepción, y a otros críticos actuales, muy actuales, como Agamben, Giorgio Agamben, Traverso, Enzo Traverso, e Iván Krastev, quienes, analistas y críticos actuales, quienes reconocen en los conceptos de ambos, de Smith y de Gramsci, reconocen herramientas para entender las derivas autoritarias actuales. Por eso voy a pasar ahora a las lecturas contemporáneas. En el Drive les dejé un breve extracto de una entrevista a un historiador búlgaro, Iván Krastev, se escribe con K, Krastev, eh, en donde sostiene que en la actualidad habría una deriva autoritaria y una crisis de las democracias, evidenciada por
eh, fenómenos políticos de polarización que llevan a abrir el camino hacia las crisis de gobernabilidad y hacia la aparición de liderazgos autoritarios. Para Krastev, que pueden ver el pedacito de la entrevista en el drive que tienen del curso, polarización política, es decir, los extremos compitiendo, compitiendo en situaciones electorales, pero que llevando a la sociedad a crisis de gobernabilidad, podría ser sinónimo, según él, de fascitización, es decir, una vuelta al fascismo. Una vuelta al fascismo por medio de la fascitización de lo público. Y en el contexto actual, Agamben y Traverso quizás sean los dos grandes autores que otorgan visión como para entender los fascismos mejor para el caso europeo, pero si ustedes quieren después conversamos para casos latinoamericanos. Yo como trabajábamos el fascismo clásico, estoy un poco enfocada en Europa. Eh, El contexto actual de alguna manera se parece al de 1922, sin ser lo mismo, obviamente. Es crisis del capitalismo, transformación profunda del capitalismo. Hay autores, y Estefanía quizás después pueda ampliar, pero hay autores que están hablando de nueva fase del capitalismo. Crisis del empleo y del salario, anomia política y hasta podríamos decir crisis de las democracias. Estas dos son las que me parecen las lecturas insoslayables para acercarse a la problemática más actual, aunque los dejo a ustedes para la discusión. Giorgio Agamben, filósofo italiano, que inspirado en Carl Schmitt, el alemán, sostiene que los gobiernos actuales recurren sistemáticamente al estado de excepción. Lo hacen ante amenazas terroristas, ante lo que consideran amenazas migratorias o ante lo que se consideran amenazas sanitarias. Y lo hacen a través de suspender derechos y de gobernar de manera autoritaria, pero sin declarar dictaduras formales. Hagan ver el inicio contemporáneo del estado de excepción en la orden militar, el military order del emanado del gobierno de Bush en Estados Unidos en noviembre de 2001, después del ataque a las Torres Gemelas en septiembre de 2001, que autoriza a la detención indefinida y al proceso por parte de comisiones militares, que no son lo mismo que tribunales militares, son comisiones especiales, a todos los no ciudadanos sospechados de estar implicados en actividades terroristas. Hay una intervención exagerada y gestada en tono autoritaria sobre los migrantes en Estados Unidos y el marco de un paréntesis a la norma de migraciones o norma de guerra o normas de guerras internacionales. Hay en la orden militar de Estados Unidos de noviembre de 2001 una suspensión del derecho que se vuelve norma. En el caso de Enzo Traverso, historiador e intelectual marxista italiano, bueno, acá podrían leer varios de sus últimos libros. Yo les dejé para que puedan leer Las nuevas caras de la derecha radical, pero también está un libro que yo no conseguí su versión o su traducción al español, The New Faces of Fascism,
Las nuevas caras del fascismo. Los dos libros tienen enfoques parecidos, por eso les dejé las nuevas caras de la derecha radical, y allí Traverso analiza las mutaciones de la extrema derecha y las nuevas formas del autoritarismo que él llama posfascismo. Justamente, Traverso formula el concepto de posfascismo para referirse a movimientos actuales que heredan ciertos rasgos del fascismo clásico, como por ejemplo el extremo nacionalismo, la xenofobia, o por ejemplo el culto a la identidad nacional o el discurso antipolítico. Se ve algunos rasgos de aquellos eh, fascismos clásicos, como también algunas novedades eh, que plantean no nuevas dictaduras, no nuevas guerras de conquistas, pero sí la erosión paulatina de las libertades individuales, la persecución a las minorías, el desmontaje de los derechos sociales, inclusive hoy podríamos decir hasta los derechos eh, a las diferencias a las, culturales, y la criminalización de las disidencias. Todo dentro de la misma institucionalidad. Por lo tanto, si bien el posfascismo es bien diferente al fascismo clásico, deberíamos estar y seguir atentos al devenir de este tipo de autoritarismos o posfascismos por una posible vigencia del fascismo clásico. Bueno, por ahora nada más, los escucho a ustedes simplemente. Bueno, Ali, eh, si querés dejar de presentar, no sé si queda alguna Ah, más. Así, por ahí. eh, sí, dame un segundo, acá está. Dale. Ahí. Ah, bueno, ahí hay un par de preguntas. La idea de esta, y un par de comentarios. La idea de este encuentro era también darle el contexto histórico del origen del fascismo. Y bueno, me parece que, como siempre, Lali, siendo clara y precisa en en esas, en ese desarrollo que uno que ha podido cursar siglo XX con Alicia profundiza mucho más. De hecho, Lenin yo lo conocí a través de Alicia, que nos hacía leer obras completas de Lenin, Mao, incluso Mi lucha de Hitler. Leímos muchas obras completas. eh, no sé si se usa todavía eso, pero bueno, Alicia lo hacía en aquellos tiempos, eh, a la par de cada periodo histórico, poder leer quienes pensaron ese periodo histórico. Bueno, ahí Sol, si querés, voy leyendo algunas de las preguntas y los aportes que han ido haciendo, los leo y después si surgen más, después que vos puedas compartir la reflexión, las leo si surgen más. Bueno, Solange dice, Alicia, planteas entre otras características que favorecen los fenómenos fascistas, se encuentran las crisis económicas profundas combinadas con la emergencia de anomia social, configurando sociedades desarraigadas y desilusionadas. ¿Qué relevancia crees que tienen estos elementos en la actualidad en nuestra región? Bueno, Mariano Yedro dice que bueno volver a escuchar a mi profesora Alicia La Deserto. Siempre nos quedábamos boquiabiertos con sus clases, escuchando nombres como Gramsci y Lenin Smith durante el siglo XX. Una maravilla. Y Luciana dice, muy interesante el desarrollo y la caracterización, imposible no intentar hacer paralelismo con la realidad actual de Argentina, con actores como Milei,
Bolsonaro en Brasil, entre otros. ¿Crees que estos líderes y sus proyectos políticos tienen componente del fascismo? ¿Qué otros componentes crees que se agregan en el momento histórico actual? Esas serían eh, algunas de las dos reflexiones que, como para compartir. Te dejo, Ali, y si van surgiendo más, las leo. Yo les agradezco inmensamente la participación, los comentarios y las preguntas. También muy agradecida a mis dos estudiantes aquí presentes. Gracias. Este, y me parece que los dos comentarios y las dos preguntas van un poco en la misma línea, están en el mismo ámbito. La combinación entre crisis económica, crisis de anomia social, podríamos decir, eh, y crisis o debilidad política. A mí me parece que en fenómenos tan agudos como el del fascismo, los tres factores están actuando conjuntamente y uno no los puede separar. Y es indudable que en nuestro tiempo, el que nos toca vivir, está impregnado de estos factores. Eh, Hoy por hoy, el capitalismo y su devenir es complejo, porque nos está tocando vivir una revolución inmensa, tan inmensa como la revolución del Neolítico, que hizo que el hombre pasara de ser nómada a sedentario, por ejemplo, y cambiara todo su sistema y hasta su subjetividad. Estamos viviendo una revolución tecnológica tan importante como fue la del Neolítico, que hasta cambia subjetividades. Este, y, y está afectando a la dinámica del capitalismo. Eh, Muchas veces las grandes revoluciones tecnológicas afectan a manera de crisis en la dinámica del capitalismo. Eh, Trotsky también decía un poco parecido, la dinámica del capitalismo se combina con crisis regulares de la economía capitalista con crisis políticas que no son regulares. Por lo tanto, a partir de la crisis, perdón, de la revolución tecnológica que nos toca vivir, estamos asistiendo a una transformación, creo que inconmensurable o que no hemos todavía alcanzado a dimensionar del propio modo de producción. Entonces, allí tendríamos una gran crisis, si quieren decirlo más simplificado, una gran crisis económica que es mundial, que afecta a países centrales y que afecta a países periféricos. No quedamos excluidos de esta dinámica en nuestro país y en nuestra América Latina. Eh, Fenómenos como el poder blanco en Europa, bueno, tiene origen en Estados Unidos el poder blanco, pero se reactualizó en la Europa con fenómenos como el poder blanco o el fenómeno neonazi o la xenofobia exaltada ante los grandes procesos de migración europea, eh, también es indicador de crisis sociales. Eh, y sumado a ello, no puedo hablar de desilusión, pero sí de alguna manera el desencanto político en las grandes masas eh, constituyentes e instituyentes. Entonces, hay anomia social en la actualidad y hay anomia social también en nuestro país. No me animaría a extenderlo, habría que ir caso por caso, podría ser el caso de Brasil, pero no sé, habría que ir caso por caso, pero hay anomia social en nuestro país
los índices de sufragio son cada vez menores. La cantidad de gente que asiste a las votaciones es cada vez menor. Entonces eso nos tiene que alertar, nos tiene que llamar la atención. Y además da lugar a liderazgos extravagantes, podríamos decir, como el del propio Milei, que hacia dónde nos direccionará todavía no está claro, pero sí está claro que las grandes conquistas populares de la época en la que Robert Castell llama la época del salariado, no del proletariado, sino del salariado, es decir, una época en la que toda la sociedad vive del salario, una época en una época del salariado y en la que también el salario está en caída. Por lo tanto, son retrocesos sociales y de conquistas sociales. Me parece haber encaminado la respuesta hacia los dos comentarios, creo. Si no, Estefa, volveme a decir. Todo está bien, creo que un poco ha dejado algunas reflexiones para seguir pensándolo, ¿no? Incluso yo pensaba esto del estado de excepción y bueno, por ahí uno de los casos emblemáticos en América Latina, ¿no? El caso de Novoa, ¿no? La utilización, yo ahora no tengo en la cabeza cuántos estados de excepción Sí, utilizó, pero es uno de los más quien más ha utilizado esa herramienta para seguir sosteniéndose. Ahí han hecho sin algunas duda. preguntas más, si te parece, te las leo. Dice, bueno, hola Alicia, un gusto. Quería consultar si los neofascismos también surgen de una crisis de representación política. O sea, si las izquierdas y los progresismos dejan de interpretar las clases populares para dar lugar al surgimiento de movimientos de derecha. Esa era Lina y Cecilia de la Rosa dice excelentes aportes teóricos. ¿Qué papel le parece que juegan las redes de información y comunicación en el manejo de las identidades políticas en este capitalismo neoliberal? Sofía dice, en la clase anterior, Emil Sader planteaba que una característica fundamental del fascismo es la organización de las masas, algo que él considera ausente en la actualidad latinoamericana. ¿Crees que el concepto de fascismo tiene fuerza para caracterizar nuestros gobiernos? ¿Sirve para convocar un pueblo desilusionado y enojado? Y Gabriel, por último, pregunta, ¿crees que esa revolución tecnológica que mencionas utiliza la exacerbación de la violencia en las redes sociales como mecanismo de control social? Bueno, esas son un poco las preguntas que han Ah, surgido. sí, Ah, maravillosas, excelentísimas, maravillosas preguntas. Tomé nota de algunas, pero me parece que la del final me quedó sin anotar, pues, por si me la olvido, hacérmela recordar en un ratito. Em, Me preguntaban si las izquierdas dejan de representar a las clases populares, ¿verdad? sí, Alice. Si quieres te la repito, pero era una pregunta de Lina que decía si los neofascismos también surgen de una crisis de Sí, representación sí. política, o sea, si las izquierdas y los progresismos dejan de interpretar las clases populares para que den lugar a surgimientos de movimientos de derecha. Y las Y otras eran sí espérate, más, espérate que voy de a poquito. Ahí dale. para Lina. Con lamento, tengo que responderle con un sí rotundo, pero lamentándolo, ¿eh? Eh, Hemos dado lugar a neofascismos, a posfascismos, después eh, de años de representación progresista.
es indudable que hay un ciclo que el progresismo cumplió y que todavía tiene que ver la manera y el modo en el que puede reconfigurar su representación leal y fiel a los trabajadores, diría yo. El año pasado, eh, por mis trabajos de investigación, tuve la buena suerte, la buena oportunidad y dicha de poder entrevistar en su propia casa a García Linera. Bueno, donde también reflexionamos sobre el transcurso o el transcurrir histórico reciente de Bolivia. Y allí García Linera fue clarito. Terminó su entrevista diciéndome, mire, profesora, acá se ha terminado un ciclo. Entonces, tomando la palabra de García Linera, decirles, hay que revisar cómo estamos mirando el proceso político y la actuación de los sectores populares en la política para poder reconducir su representación y no perderla ante las alternativas posfascistas de una época de crisis profunda del capitalismo. Me parece que la otra pregunta me pedía sobre el papel de las redes en el proceso político actual y en el marco del capitalismo neoliberal. Y también, sin duda, las redes han reconfigurado nuestra subjetividad. Entre otras cosas, a ellas me refería cuando les decía recién, estamos viviendo una revolución tecnológica tan intensa y tan inmensa como la del neolítico en la eh, antigüedad. Nos, nos vuelve sujetos diferentes. Hay algunos autores que están diciendo que la tecnología nueva eh, significa un salto evolutivo en la historia del Homo sapiens, que estaríamos saltando de Homo sapiens a otro tipo de Homo sapiens que ha subjetivado la inteligencia artificial o la tecnología digital. Algunos autores ya nos llaman Homo digitalis. Si esto fuese así, si esto fuese de este modo, el papel que le cabe a las redes en un proceso hacia, en un proceso político, hacia fascismo, hacia posfascismo o procesos políticos de tipos autoritarios, es fundamental, porque allí queda combinada eh, en el uso segundo a segundo de la pantalla que está adherida a mi mano, a la mano de cada uno de nosotros, segundo a segundo, está adherido el consenso superestructural del que hablaba Gramsci. Gramsci lo vio en la aparición, él lo llamó así, no es un término liberal, es un término de Gramsci. Él habló por primera vez de sociedad civil. Él veía actores en la sociedad, actores nuevos en la sociedad civil que se vinculaban de nueva manera con el Estado. Encontró a los periódicos, encontró a los partidos políticos, encontró a las escuelas como instituciones de la sociedad civil que establecen la vinculación con el Estado. Bueno, hoy las redes hacen lo mismo, son las que hacen vigilancia intelectual. Yo al comienzo dije, el momento que vivimos amerita vigilia intelectual, que es diferente a vigilancia. Vigilia es porque queremos estar atentos a lo que pasa en el mundo de hoy. Eh, Me parece que había una tercera pregunta que decía que en la clase anterior eh, el profesor Sader habló de la necesidad de organización de las masas y que eso él no lo ve en la actualidad. Em, y acá habría
eh, disquisiciones para hacer. Hace, eh, no sé, hace alrededor de 3 décadas quizás, o 2 décadas, declaramos la muerte de los partidos políticos. Haber declarado la muerte de los partidos políticos es una jugada en contra de la representatividad del pueblo que trabaja. Son los partidos políticos los que llevan a elecciones. Son ellos los que llevan adelante procesos democráticos mediados por el sufragio, por el voto. Por lo tanto, el problema no está hoy por hoy en que si hay organización de las masas, hay fascismo o no hay fascismo. Si retrotraigo unos minutos atrás en mi disertación, dije, el movimiento de masas está en el núcleo del fascismo, es la base social del fascismo. Eh, Esto lo elaboró mucho mejor que yo Hannah Arendt. Eh, yo creo que re- eh, convocar de nuevo al pueblo requiere la representación de partidos genuinos que lleven la voz del trabajador, de fábrica, de oficina, de escuela, de no sé, de servicios, del que fuese, pero genuinamente un partido político que se que represente al, eh, a las necesidades del trabajo. Lo hicieron los bolcheviques, y bueno, soy de esas que piensan así. Más que el movimiento de masas, prefiero el partido político. Y había una última, la violencia en las redes. Exactamente. Sí, hoy la violencia está en todas partes, por eso nos hace sociedades más desarraigadas y más este, desoladas, más aisladas. Puesto que la violencia es física, ocurre en la calle, es mucho peor en Europa, también ocurre en nuestro país, en nuestro continente, pero es mucho peor en Europa por el fenómeno migratorio y el cruce violento de tipo racial. Y además la violencia es digital, con el agregado de que la violencia digital no tiene los controles morales que tendría la vida real, la vida fáctica, como decirlo. En la vida real, para decirlo de alguna manera, actúan las... eh, voy a recurrir, discúlpenme si les molesta, pero voy a recurrir a Freud en el malestar en la cultura. Eh, en la vida real actúan las normas morales sobre nuestros instintos y nos permiten, eh, diría Freud, reprimir nuestros naturales instintos agresivos. En las redes, esa moral no existe. Entonces es un agregado para desatar los instintos, sigo en el psicoanálisis de Freud, los instintos agresivos o la pulsión de muerte, diría Freud, es como me gusta hacerlo. Así que sin duda es el ámbito en el que se reproduce la violencia real. Si en los años de la entreguerra esa violencia era concreta con palos y hachas, bueno, ahora es además con imagen digital. Veo que hay un par de psicólogas acá y Ay, psicólogas que, ay, no lo sabía. no, no, digo, no, van a estar contentas del enfoque de Freud.
Eh, no sé si hay más preguntas, si no, yo meto un bocadito, solamente digo, pensar esto que en respuesta a, un poco la respuesta que diste a la pregunta esta de redes sociales que comentaba, creo que era Cecilia y Gabriel, en esto del consenso, ¿no? Uno puede pensar de los términos de Gramsci, ese consenso y esa, esa hegemonía a partir del teléfono directamente, ¿no? Completamente. Y es lo que estamos viendo. Eh, ¿Cómo es que llegan gobiernos al estilo Milei? Y usó las redes, porque está trabajando sobre el subconsciente, sobre el subconsciente y sobre el consciente. Está formando un consenso superestructural desde allí. Bueno, ahí, si les parece, vamos con otra más que Lina decía, bueno, ¿qué piensa sobre lo que ocurre de Gaza, ¿no? En la situación de Gaza. Bueno, dice, es una paradoja víctima de los fascismos y siendo quienes llevan a cabo un genocidio, ¿no? Quienes Sí. antes eran víctimas del fascismo, hoy llevan adelante un genocidio. Bueno, un poco una reflexión Ah, sobre... sí. Ay, es un tema difícil, realmente. Eh, Porque es entrar en una violencia de muy largo plazo. Y me lleva a la conformación del Estado de Israel, donde la guerra con palestinos no ha cesado desde 1948 que se creó el Estado de Israel. Y acá hay tres cuestiones que se me ocurrirían decir. Eh, en principio, eh, n- no se puede dejar de reconocer el expansionismo israelí desde 1948. Ha ido comiendo territorios a Palestina permanentemente, eh, y fue asfixiando a grupos palestinos. Después, lo cual no es justo, diría. El, tampoco es justo haber reconocido el Estado de Israel sin haber reconocido un Estado palestino. Y que Israel, despacito, despacito, a lo largo del tiempo, vaya comiendo territorios palestinos. No, me parece no justo. Eh, Segundo, indudablemente hay violencia concreta en las organizaciones armadas islámicas en toda la región del Medio Oriente que complejizan toda la situación. Eh, y también son victimarios, víctimas y victimarios al mismo tiempo. Pero tampoco hay que olvidarse que las organizaciones este, reaccionarias islámicas en Medio Oriente eh, son una creación de Estados Unidos, que hoy están desde otro lugar allá, pero en los 70 son una creación de Estados Unidos. Y finalmente decir que en términos de lo que hemos venido hoy a plantear, habría en el caso europeo una islamofobia. Hay rechazo racista a islámicos que migran hacia Europa. Y ahí sí hay un componente fascista. Bueno, por ahí querés vos, Estefa, agregar. No, está bien de Gaza y creo que toda la situación de Sí, Palestina es para un merece seminario más, creo, merece, ¿no? merece, claro, Y merece toda una clase. más con las situaciones
de estas últimas semanas que recrudecen toda la situación y Sí, el genocidio que se está llevando adelante, ¿no? Eh, bueno, no sé si habría, bueno, ahí Seila justamente dice que ya son 77 años de genocidio y sí. desplazamiento, y bueno, y Lina que agradece. No sé si hay alguna intervención más que se quiera hacer, si no, bueno, por ahí. Yo sí voy a hacer una más. Ahí, bueno, sola ya es una, digo, pero el concepto de partido político. Ah, definido Porque vos que sos más, vos dijiste que el partido. definido vos que sos No, especialista. porque vos dijiste que el partido político, en eso vos eras leninista, bueno, eh, bueno, nada, un poco aclarar eso, porque uno piensa, digo, bueno, no sé si hay personas de otros países, pero uno piensa acá el partido político es, nada, Partido Justicialista, Unión Cívica Radical, ahora PRO, La Libertad Avanza, y uno piensa en esa herramienta. Y vos dijiste, bueno, yo soy leninista, el partido antes que la organización de masa. Sí. Un poco aclarar eso. Y bueno, y vamos con la última que hace Solange, que es, era Arden también quien abonaba la categoría del horror. Ah, sí, claro. Nos has traído muchos elementos para Sí, comprender el sí. fenómeno con gran claridad, profesora. Muchas gracias. El honor ha sido nuestro. Bueno, Ay, al contrario. Gracias, gracias, gracias. Me hiciste una pregunta tramposa, Estefanía, porque me llevas a decir lo siguiente. Eh, decretamos hace unas décadas, no sé si 2 o 3 décadas, decretamos el final de los partidos políticos para suplantarlos por el movimiento social. Y pensamos que por el movimiento social conseguíamos eh, una representación de lo popular. A mi modo de ver, las democracias no pueden funcionar sobre la base del movimiento social porque diluye, em, disuelve el órgano político que te permite llegar hasta el Estado. El movimiento social lo podés poner en la calle y está bueno, pero para que vote tenés que armarle el partido político. Por lo tanto, soy de aquellas que piensan que hay que seguir armando partidos políticos que representen a los trabajadores, a los más pobres, a los más excluidos, a los más marginados, y que lleguen al Estado, tomar el Estado, si querés por la vía democrática, tomar el Estado, pero para hacer una acción de cambio histórico, de transformación estructural. El movimiento social lo podés poner en la calle, pero no lo llevas al Estado. Es distinto al partido político. Y ya que está, me llevas a recordar la diferencia que hay en el concepto de pueblo. Si quieren pueden leer, mm, es quizás una visión que no, con la cual no van a coincidir, pero sostengo que hay que leer de todo. Bueno, Estefanía decía que cuando cursó historia conmigo leyó a Lenin, pero también leyó a Milucha. Eh, sí, creo que hay que leer de todo, pero también les diría eh, leer eh, un libro interesante de Rosan Ballón. Se escribe con doble L, Rosan y B corta, Rosan Ballón, que se llama El siglo del populismo. Y él ahí diferencia entre el pueblo de la calle y el pueblo de la Constitución. El pueblo que está en la calle, dice Rosan Ballón, es el pueblo que tomó la Bastilla en 1789. Pero el que está en el poder es el pueblo soberano
que establece la Constitución. Bueno, es más o menos parecido a lo que te quiero decir entre la diferencia del movimiento social al partido político. Con el partido político y por la vía democrática llegas al Estado. Con el movimiento social te quedas en la calle. Pero nosotros queremos tomar el Estado. Bueno, Ali, para seguir discutiendo, por supuesto. Sí, te No, y espero lo siempre. no sé, ahí Sol, lo de la categoría del horror, no sé si tenés alguna reflexión en función de esa categoría y ya. No, ninguna reflexión así en particular, pero sí es una categoría empleada por Hannah Arendt en varios de sus libros, en aquellos en los que se dedica al problema racial o al racismo, el horror está siempre presente. Y además hay que pensar que es una categoría elaborada y formulada por ella a partir de eh, su teorización, pero fundamentalmente por su vivencia del horror. Ella se tiene que exiliar de Alemania, perseguida por el nazismo. Se salvó por un pelo de no estar en campos de concentración. Entonces, para ella es una categoría elaborada además desde la experiencia. Bueno, Ali, nos has dejado varias cosas para pensar, como los anteriores disertantes que hemos tenido en el seminario, que nada, nos Sí, dan herramientas para comprender la realidad y más que comprenderla, como decía también un gran filósofo, transformarla, ¿no? sí, eso es. Eh, Así que bueno, eso pretende ser este espacio que ha generado Nodal a partir del instituto. Así que bueno, nada, agradecer la predisposición, la preparación, bueno, nada, la actitud para la conversa. Así que bueno, si no hay más por ahí intervenciones, no sé, Vero, si queda alguna cuestión parroquial de avisar. No, breve, ahí fuimos agregando al Classroom gente que no había podido ingresar, cualquier cosa nos mandan un correo, todavía están abiertas las inscripciones, hemos tenido un par de consultas por correo que a algunos le hemos pasado directamente el link para que no se perdieran la clase de hoy. Las inscripciones siguen abiertas, así que quien todavía tenga alguna duda con respecto a eso se puede comunicar a través del correo electrónico que les vamos a estar respondiendo. Téngannos un poco de paciencia que a veces son muchos correos que nos llegan y vamos mandando tanto el acceso al Classroom como los comprobantes y demás a medida que nos van llegando. Y ya les hemos ido subiendo toda la bibliografía que nos han estado pasando los disertantes, nos quedan algunas para terminar de cargar y las clases anteriores, quien se haya perdido alguna, también la puede o la quisiera revisar, la quisiera ver de nuevo, también lo puede hacer. Lo mismo con esta, así que ahora voy a pausar la grabación, que